Buenas tardes a todos y a todas. Ya volvemos con el penúltimo de los seminarios. Hoy nos acompaña Patricia García Luna, que nos va a hablar, recordáis el tema de vivir y conocer otras enfermedades neurodegenerativas, pues hoy nos toca la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Como yo le comentaba a Patricia, cada vez más van viniendo gente a nuestras entidades a tratar el deterioro cognitivo, y en el caso de la ELA pues también existe ese deterioro cognitivo, y ella me comentaba ahora aquí encerrado a nosotros, estamos hablando de cómo mucha gente se podía tirar años diagnosticada de una demencia frontotemporal o de Parkinson, que al final acababan teniendo una ELA, ¿no? Patricia es licenciada en psicología por la Universidad de Sevilla y tiene también un máster en alta dirección en instituciones sociales de San Telmo, ¿vale? Tiene también un gabinete, ¿no? MR Gabinetes, también ha sido técnica de recursos humanos en Fundosa Social Consulting de la ONCE para mujeres con discapacidad en el medio rural. También ha trabajado en la Fundación Crecimiento y Desarrollo de la Asociación Nacional para Problemas del Crecimiento. Es vocal en el Ayuntamiento de Sevilla de ONG infantiles. También ha trabajado con parálisis cerebral y desde el año 2007 hasta la actualidad, y esperemos que casi dure mucho tiempo, ¿vale? Está con la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Así que, Patricia, encantado de tenerte entre nosotros y que puedas comentar, bueno, un poco las características principales de vuestra patología, para que la gente que trabajamos en el movimiento asociativo tenga conocimiento de ella. Así que, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, primero quiero comentar que yo no soy, le comentaba a Roberto, neuropsicóloga. Hoy hay un alto nivel de especialización entre los profesionales. Yo soy psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA y ya llevo pues más de 15 años dedicada casi en exclusividad a los pacientes de ELA. He formado parte de la guía asistencial para la ELA, de la guía al lado ELA, y del mapa de cuidados a nivel nacional que se hizo para pacientes de ELA. Y yo hoy os voy a tratar de explicar de forma muy sencilla, en aproximadamente 30 minutos, primero lo que supone, os lo voy a decir de forma muy sencillita, el impacto emocional de recibir el diagnóstico de ELA. Luego voy a hablar de si podemos decir que hay un perfil psicológico de paciente, cómo nos comunicamos con los pacientes de ELA y, por último, los pacientes de ELA que tienen asociada una demencia frontotemporal. Voy a compartir pantalla. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. A ocultar, no a dejar de compartir, Patricia. Ah, perdona. No al botón grande, sino al Sí. enlace que hay justo al lado. No me he dado cuenta, Nada, sin Un problema. segundito. Vale. Le voy a dar a compartir. Me gustaría tener la opción, no sé si hay, de poder hablar y veros también, ¿no? No me gusta la sensación esta de solamente, pero no, me parece. Debes de tener, ¿no tienes arriba un botón que es vista, arriba a la derecha? No. Vale, puede ser porque estás compartiendo lo que es la pantalla, Mm, no la aplicación. mm. Bueno, no te preocupes, lo hacemos así, ¿vale? Bueno, primero quiero comentaros que nosotros como Asociación Andaluza de ELA, imagino que desde la confederación vuestra, desde la federación vuestra, tenéis por supuesto una serie de hitos o aspectos súper importantes,
Para nosotros el primer punto que era súper esencial conseguir era reducir los tiempos de diagnóstico. Tenéis que entender que la ELA tiene una media de tiempo de diagnóstico para cualquier paciente de 12 meses y su esperanza de vida está entre 3 y 5 años. Imaginaros en aquellos casos en donde el paciente se diagnostica a los 2 años desde el inicio de síntomas y su esperanza de vida van a ser apenas 12 meses. Entonces, para nosotros como asociación, reducir los tiempos de diagnóstico era algo súper esencial. ¿Y por qué pensáis que se tarda tantísimo en diagnosticar una ELA? Hay dos aspectos importantes que provocan dilatación del diagnóstico en los pacientes. El primero es porque no existe ningún marcador biológico en esta enfermedad. Y en segundo lugar, que también yo creo que es un aspecto bastante importante, es que los pacientes de ELA pueden debutar la enfermedad desde cualquier síntoma, es decir, tenemos pacientes de ELA que debutan la enfermedad con el deterioro cognitivo, otros pacientes por una insuficiencia respiratoria grave que necesitan traqueostomía, otros pacientes simplemente una ronquera y otros pacientes pues una debilidad muscular en algún miembro. Entonces realmente le llaman la gran enmascarada porque el inicio de los síntomas puede ser completamente variable y eso hace que despiste muchísimo a los médicos a la hora de dar un diagnóstico. Esta enfermedad es una enfermedad que lleva un peregrinaje diagnóstico importantísimo. Cuando el paciente recibe el diagnóstico de ELA, dice que de media ha acudido ya a 3 neurólogos antes de recibir el diagnóstico, es decir, te tienes que encontrar con un profesional que sepa de patologías neuromusculares para poder indagar y conocer más, digamos, que las particularidades de esta enfermedad. Y algo que es también bastante importante es que son pacientes altamente complejos. Y altamente complejos porque ellos se van a ver limitadas todas sus capacidades de forma muy rápida, porque tiene una progresión muy rápida esta enfermedad y muchas veces casi todas a la vez, lo cual hace que normalmente los cuidadores se sienten completamente sobrepasados por la situación, ¿no? Porque empieza la persona con un problema de disartria, a veces con un problema cognitivo, un problema de movilidad, una incapacidad para tragar, para respirar. Cuando hablo tragar, digo tragar simplemente su saliva, para ellos es algo que es imposible, ¿no? Entonces la hace una patología realmente compleja para abordarla. Cuando hablamos de ELA, yo creo que me gustaría pararme en esto porque hay muchos tipos de ELA. Es decir, tenemos muchas formas, muchas, digamos que, variantes de esta enfermedad. Tiene un alto estigma social, la palabra ELA ya de por sí pues, se nos viene a la cabeza una esperanza de vida de 3 a 5 años, pero tenemos pacientes que no van a vivir más de 2 años, ¿no? Es decir, hay pacientes en donde si debutan por un síntoma respiratorio, la esperanza de vida aproximadamente es de 24 meses desde el momento del diagnóstico. Por lo tanto, todavía digamos que tenemos que generar mayor esfuerzo para dar la máxima calidad posible en ese tiempo. Vamos a tener ELAs espinales y ELAs vulvares y en un tercer lugar ELAs con demencia frontotemporal, ¿vale? Luego existe un 10% de las ELAs que tienen un carácter genético. Cada día más se está comentando que las ELAs genéticas seguramente son más de un 10%, no sé en otro tipo de demencias qué datos tenéis, pero en ELA parece que seguramente es mucho más. Solamente existe un tipo de medicación para las ELA genéticas con un tipo de gen que se llama SOD1, que es actualmente tienen aprobado pues, una medicación con unos efectos bastante modestos, pero bueno, por lo menos tienen un tipo de medicación y el resto de ELA pues solamente tiene un tratamiento que es el Riluzol, que lo que hace es prolongar la vida aproximadamente 6 meses. Bueno, si queréis conocer la ELA, yo os animaría a descargaros la guía asistencial. Actualmente la última actualización fue en 2017 y la guía Al lado ELA. La guía Al lado ELA fue una guía en donde la asociación participó muchísimo. Me parece que Al lado en Alzheimer también me parece que se creó, no sé, Roberto, luego que me comente.
Y son muy interesantes porque es una mirada completamente desde el paciente y desde el cuidador. En la guía asistencial tiene una parte bastante interesante sobre el tema de demencia frontotemporal en la guía que se actualizó en 2017. Bueno, empezamos a hablar de lo que es asumir el diagnóstico de ELA. Tener en cuenta que tenemos personas que simplemente con una ronquera, no más que es una ronquera que no se cura, empiezan a hacerse pruebas al otorrino, el otorrino ve que no hay absolutamente nada, que empieza a haber un poco de parálisis en las cuerdas vocales y al final la persona pues acude al neurólogo y si acude a un neurólogo bien experimentado y después de una serie de pruebas sale de consulta con el diagnóstico de ELA. Bueno, os podéis imaginar lo que es eso. También tenemos que entender que en la edad en la que debuta esta enfermedad aproximadamente son los 50 y tantos en la mayoría de los pacientes. Estamos hablando de una edad media, una edad donde las personas están trabajando. Normalmente tienen hijos en una edad, bueno, pues digamos que de la adolescencia y están en una situación en donde, digamos, es bastante complicada para poder tener cuidados, ¿no? Nosotros siempre decimos en la asociación que el mayor reto que tiene el paciente de ELA es aprender a ser dependiente, porque rápidamente va a ser un gran dependiente. No estamos hablando de muchísimos años. Algunas personas en 6 o 7 meses ya son incapaces de comer por sí mismos, son incapaces de caminar o, bueno, o simplemente, pues como decía antes, de respirar, ¿no? Ya necesitan pues ventilación asistida, asistentes de tos, aspiradores de flema y todo esto os puedo garantizar que en algunos casos se produce en menos de un año. La persona desde el plano psicológico trabajamos muchísimo para que no tengan la sensación de la pérdida de control de su vida y podamos ayudarles a organizar todo lo que van a ser esos cuidados que son tan sumamente necesarios 24 horas al día. En general, comentaros que hay poco estudio, porque la ELA tampoco ha sido un tema, digamos, que ha suscitado tanto interés, pero hay pocos estudios sobre qué variables nos ayudan mejor a adaptarnos a esta enfermedad. Este artículo es ya antiguo porque es de 2010, pero bueno, lo que ha salido después viene un poquito a corroborar esto y es que básicamente estas 4 variables son determinantes para adaptarnos a la enfermedad. Tenemos por un lado lo que son las habilidades propias de la persona de afrontamiento, su propio estilo de afrontamiento previo a la enfermedad, que eso va a ser determinante, ¿no? Va a ser determinante el estado socioeconómico y no nos gusta hablar de dinero. Y yo sé que cada vez que sale la ELA en televisión siempre, no sé si os da la sensación, se habla del aspecto económico, pero esta es una enfermedad que por todas las complicaciones respiratorias que tienen, necesitan unos cuidados especializados 24 horas para poder sobrevivir. Entonces, es algo que ellos siempre dicen, si tienes una situación económica que te lo permita, podré prolongar mi vida, si no, no. Eso parece ser una variable que va a depender mucho que nos adaptemos mejor a la enfermedad. Las necesidades espirituales del paciente, sin duda alguna, ellos son muchas veces conscientes que van a perder pues, muchas capacidades y por lo tanto van a perder la posibilidad de hacer muchísimas cosas y hay muchos pacientes que canalizan sus actividades digamos que placenteras o de ocio hacia aspectos más intelectuales o espirituales. Y un aspecto que a mí al principio no lo entendía muy bien y que ya después de 15 años en la asociación le di mucho sentido es a qué relación existe entre el paciente y el cuidador. Es completamente determinante tener en cuenta que a veces solamente el cuidador entiende al paciente de ELA, porque existe un código entre ellos, ¿no? Entonces, la relación que establezcan entre los dos va a ser determinante para que el paciente bueno, pues pueda aceptar que tiene una cierta calidad de vida. Las fuentes de sufrimiento para el paciente de ELA, la primera es ser consciente que va a ser una tremenda carga, ¿no? Tremenda carga para todas las personas. Y bueno, pensaremos, eso ocurrirá en todas las enfermedades, ¿no? Pero bueno, en la ELA tener en cuenta que ellos rápidamente ven una serie de cambios en donde pues tienen que vestirle, darle de comer, ayudarle
con la ventilación mecánica, por supuesto a caminar, a la comunicación, que ahora os hablaré, va a ser a través habitualmente de la mirada, por lo tanto tienen que aprender a calibrar los ordenadores, es decir, sienten que va a ser una percepción de una carga. Dentro de todas las fuentes de sufrimiento que vemos aquí, quizás en los que también la asociación tratamos un poquito de ayudarle, es en los síntomas, los dos síntomas que más sufrimiento generan son los problemas respiratorios y las dificultades en la comunicación. En las dificultades en la comunicación, nosotros como asociación en Andalucía hemos puesto mucho empeño y muchos recursos económicos para cuando el sistema ocular no estaba dentro de la cartera de servicios sanitarios, la asociación ya lo prestaba. De hecho, a día de hoy, aquellos pacientes en donde todavía no se les puede prescribir un ratón ocular porque tienen que estar en una situación muy avanzada, la asociación les presta ese ratón ocular porque consideramos que es el principio mínimo de dignidad de una persona en donde cognitivamente esté bien, a una edad, pues yo creo que los 50 años es una edad muy joven, pues no pueda expresar, digamos, que las necesidades o los deseos que tienen. Y luego, bueno, están otras dos variables que tienen menor carga, que es la alta expectativa que tienen muchas veces los pacientes sobre tratamientos curativos y la percepción de servicios inadecuados. Eso es muy importante. Si hay algo que en estos años en la asociación yo he captado, es que el duelo que ahora llevan a cabo los cuidadores es muchísimo más adaptativo que era antes, porque ahora las personas, a pesar de que cuidar a una persona con la que quieres genera un desgaste emocional importante, las personas, la mayoría sienten que todo se tuvo a tiempo. Y eso genera una gran tranquilidad. Es decir, los servicios fueron adecuados, pero ya no podían hacer más, porque era imposible, ¿no? Pero esa sensación de ser atendido para el duelo, bueno, si queréis luego lo comentamos en otras patologías, yo creo que está cambiando mucho la manera en que se acepta. En general, el impacto emocional de la ELA, sobre todo, digamos que la mayor sensación que tiene el paciente es la pérdida de control, ¿no? Yo tengo muchas personas jóvenes, también con 30 años, que lo que sienten es, bueno, Patricia, no voy a tener control de nada, ni siquiera, digamos que de lo que puedo comunicar a los demás, ¿no? Es decir, tienen una sensación de que todo se desvanece. Esa es, digamos, el sentimiento mayor de ansiedad. Nosotros, en lo que es la atención psicológica y emocional en el paciente de ELA, básicamente la dividimos en cuatro momentos que son decisivos. El primero es el momento del diagnóstico, es decir, cuando el paciente recibe el diagnóstico, la mayoría de ellos tienen tanto miedo que, sobre todo, os hablo de la gente con 30, 35, y muchas personas llaman a la asociación y todavía no se lo han dicho ni a sus parejas, porque sienten tanto miedo cuando salen. Tengo increíblemente personas que acuden al médico solos, tampoco se esperaban ese diagnóstico, ¿no? Y en ese momento os puedo garantizar que sienten verdaderamente terror, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a decir esto? Me parece increíble, esto tiene que ser algún error en alguna prueba, sobre todo en aquellos casos en donde se hace un diagnóstico muy precoz, porque llegan a un neurólogo con mucha experiencia en ELA rápidamente. Entonces, bueno, pues yo he tenido chicos que son capaces de hacer media maratón y están diagnosticados de ELA, lo cual psicológicamente es súper difícil de abordar. Bueno, en el momento del diagnóstico. En segundo lugar, en la pérdida de capacidades, en ese proceso de adaptación, tener en cuenta que con la ELA vamos a tener una serie de duelos continuos y muy rápidos, ¿no? Es decir, dependiendo que sea espinal o vulvar, así empezará, pero tenemos personas que en principio pierden la capacidad de hablar, después pierden la capacidad de comer, después pierden la capacidad de respirar de forma natural y así vamos perdiendo la capacidad de caminar, de comer por ti mismo. Es decir, entonces vamos a tener una serie de duelos en donde hay momentos críticos en que hay que intervenir sobre el paciente y sobre el cuidador porque están en ese momento puntual. En la toma de decisiones terapéuticas, el paciente de ELA tiene dos decisiones importantes para prolongar su vida, una que es la gastrostomía y otra que es la traqueostomía.
que pueden prolongar algo más la vida, la traqueostomía bastante tiempo. Solamente tenemos que acordarnos de Stephen Hawking, que es un caso rarísimo, que vivió 50 años. Pero bueno, son, digamos, que las dos tomas de decisiones terapéuticas importantes. Cuando el paciente tiene demencia frontotemporal asociada, se supone que no se le va a realizar una traqueotomía porque el paciente no es capaz de tomar esa decisión y la calidad de vida se considera que va a ser bastante mala. Y por último, en el final de vida. Es muy importante que nosotros cuando trabajamos con los pacientes siempre decimos que cuidados paliativos no puede llegar al final, porque la única manera de tratar a alguien de forma personalizada es conocerla y conocer sus valores. Es imposible, por muy humanizada que sea nuestra atención, que si no conocemos a la persona sepamos que es importante para ella, ¿vale? Pues esos son los 4 momentos más destacados de la atención psicológica y emocional. Y ahora os voy a comentar una serie de artículos que han sido bastante interesantes. Comentaros que en Estados Unidos la revista científica sobre ELA se llama ELA y demencia frontotemporal, es decir, ellos lo ven como una única patología que es un abanico en donde vamos de punta a punta y ellos lo consideran así, ELA y demencia frontotemporal. Bueno, pues se ha hecho una revisión sobre la intervención psicológica sobre pacientes de ELA, cuáles han sido las terapias que mejor han ido y realmente no hay datos concluyentes. El único quizás un poco más concluyente que os puede llamar la atención es que las técnicas de mindfulness y autocompasión, aquellas que consiguen reducir o mantener más la ansiedad en los pacientes de ELA, y es algo que la asociación lleva desde hace aproximadamente 7 u 8 años, una actividad mensual en mindfulness para pacientes de ELA. Los motivos por el que funciona bien en ellos quizás sean porque está muy limitada su actividad física, ya sea porque ellos tratan de vivir en el ahora, porque el futuro siempre va a ser bastante peor, o al final porque es una actividad pues muy sensitiva. En el resumen de este artículo, comentaros que los pacientes que inicien la enfermedad con síntomas vulvares van a presentar mayores niveles de angustia. ¿Y por qué es así? Lógicamente porque las capacidades que se van a ver mermadas desde el inicio generan mayores problemas sociales. Van a tener dificultades para hablar, para comer y para respirar, lo cual produce un aislamiento casi desde el inicio. Nosotros siempre decimos que el paciente de ELA es prácticamente invisible porque cuando tiene todas estas dificultades es complicado que salga de casa, ¿no? El ajuste psicológico con los pacientes de ELA es continuado, es decir, no tenemos un momento en donde digamos, tiene usted ELA, hace digamos una intervención psicológica el tiempo que sea y para. Porque en los diferentes duelos de las capacidades vas a seguir trabajando. Fijaros que alrededor del 30 al 40% de los pacientes se estima que experimentan alguna forma de deterioro cognitivo y solamente el 10 o el 15 cumple los criterios para un diagnóstico de demencia frontotemporal. Nosotros como asociación vemos continuamente en el Día Mundial de la ELA, pues digamos, medios de televisión, prensa, en donde se dice tiene sus capacidades cognitivas completamente intactas y está secuestrado en su cuerpo. Bueno, hay pacientes de ELA que sí, pero hay bastantes pacientes en donde sí hay un deterioro cognitivo pasado aproximadamente 2 años desde el inicio de los síntomas. Por lo tanto, ojo, tenemos que ser observadores y evaluar al paciente si está apareciendo este tipo de deterioro cognitivo. También tener en cuenta que esta ha sido una enfermedad que cuando se diagnostica, como ha pasado ya 12 meses, el paciente ya está evolucionado. Muchos neurólogos me comentan que realmente es muy difícil evaluar al paciente de ELA porque en algunos casos llegan a la consulta y ya tienen anartria total y además dificultades para usar las manos. Por lo tanto, no pueden casi colaborar en ninguna prueba, ¿no? Lo cual es muchísimo más complicado. Comentaros que esas dificultades emocionales que se observan comúnmente en la ELA, digo que se observan por personas que sean muy experimentadas en esta enfermedad,
parece que es una combinación de ese ajuste psicológico a la situación vital tan tremenda que es perder tus capacidades en poco periodo de tiempo, pero también de un deterioro cognitivo frontal que está subyacente. Se hizo también, aquí aparece, ¿no?, en la revista de ALI, Demencia Frontotemporal Americana, y se hizo una encuesta sobre las necesidades de los pacientes de ELA, ¿no? Queremos conocer mejor cómo están y qué necesitan. Y realmente a mí, digamos, hubo algunos aspectos que me llamaron la atención. Primero, el tema económico. Bueno, tener en cuenta que este estudio se hizo en Estados Unidos, ¿no? El tema económico, pero vamos, en España también ocurre, ¿no? Muchos cuidadores realmente se plantean cómo van a sobrevivir a pagar cuidadores, os comento, especializados que sepan manejar todos esos aparatos respiratorios en casa el tiempo que viva el paciente. Y quizás los temas que los pacientes de ELA, como os comentaba antes, piden, por favor, que haya mejoras, mientras que se consiga algún tratamiento, ¿no?, que aborde mejor la cura, pues síntomas que se puedan tratar mejor es el apoyo respiratorio, los cuidados paliativos y los problemas de comunicación, ¿vale? Eso quizás siguen pensando que hay una carencia importante. Se ha hecho en Valencia, la unidad de ELA de Valencia, que es realmente pionera, y si os interesa la ELA, estar muy pendientes en Vitalaire, me parece que es la empresa de ventilación que trabaja con ellos, porque continuamente sacan talleres de diferentes temáticas muy especializadas en ELA, como implantación de la ley de eutanasia, ventilación asistida en domicilio. Es decir, realmente están en la unidad de Valencia, funciona muy bien y siempre tratan de ser muy innovadores. Ellos crearon pues un tipo de intervención que llevaron a cabo para ver si podían reducir la ansiedad y la depresión en los pacientes de ELA con un sistema basado básicamente en, digamos que 4 tipos de sesiones que se hacen para reducir el sufrimiento. Y bueno, considera realmente beneficia mucho, y beneficia mucho no solamente al afectado, sino también al cuidador. Tienen una sesión inicial de impacto del diagnóstico, una vez que el neurólogo les da el comunicado de cuál es el diagnóstico y el pronóstico. Normalmente son citados, creo que aproximadamente a la semana, por parte del psicólogo, en donde el paciente, en ese momento de impacto al que el neurólogo le comunica pues qué enfermedad padece, se queda completamente bloqueado y es incapaz, ¿no?, de responder. Normalmente hay una sesión a la semana, en donde incluso a veces separada entre el cuidador y el afectado, y así como lo desee la pareja o lo desee esa relación paciente-cuidador. Va a haber sesiones de psicoeducación para tratar de que conozcan mejor qué supone tener ELA y les ayuda a la expresión emocional y algo muy importante, y todavía no he hablado de la labilidad emocional, que es un síntoma de afectación pseudovulvar que aparece en la ELA, en donde el llanto y la risa en los pacientes de ELA es algo bastante común, mientras puedan reír y llorar. Llega un momento en donde la propia parálisis facial hace que es algo que a mí me impactó bastante, ver reírse a una persona que no se puede mover la cara. Bueno, él en el ordenador me ponía jaja continuamente y me decía, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, pero soy incapaz de reír, lo cual la verdad me impactó muchísimo. Evalúan también pues, el conocimiento del paciente en relación a los puntos terapéuticos que os he comentado antes, es decir, cuando ven que el paciente va a tener muchas dificultades para comer, pues a nivel psicológico intervienen para ayudarle en la toma de decisión de la gastrostomía o no. Tenemos pacientes, sobre todo las ELA genéticas, en donde ellos han sido cuidadores de sus padres o de su madre con ELA, que tienen muy claro que no van a vivir así, lo tienen clarísimo, y además dicen que no a cualquier intervención que pueda prolongar su vida. Y capacitar a los pacientes en algo muy importante. Si algo tiene un paciente de ELA es que resolver muchas cosas en corto periodo de tiempo. Entonces deben de rápidamente pues, adaptar la casa, gestionar todo el tema laboral, gestionar el tema de cuidados. Y bueno,
pues hay que resolver muchas cosas en corto periodo de tiempo. Un tema que es poco conocido, pero cuando has estado al lado de pacientes de ELA te has dado cuenta, es que el paciente de ELA a veces llora o ríe demasiado. Bueno, cuando lloraba demasiado, pues se suponía que estaba muy deprimido y que era causa del diagnóstico de ELA. Pero ¿qué ocurre? Que cuanto más se ha investigado, se han empezado a dar cuenta que a veces esta risa y este llanto aparece antes que sepan que tienen ELA. Bueno, hay un síntoma pseudovulvar, que es la labilidad emocional en la ELA, que hasta un 50% de los pacientes puede presentar este síndrome y un tercio al inicio de la enfermedad. Estos son datos de la guía asistencial para la ELA, de la Consejería de Salud. Y son esos accesos involuntarios de risa o de llanto. Yo sí he tenido personas, sobre todo personas jóvenes, que muchas veces tenemos o hablamos más o tenemos un trabajo más de introspección, sobre todo hombres, no jóvenes, en donde se han asustado muchísimo por tener este síntoma y los neurólogos no le han dado la mayor importancia, pero para ellos era muy importante, ¿no? Porque algunos me manifestaban, pues mi hijo simplemente se cae en el parque y no puedo parar de llorar, ¿no? Y el niño se asusta, yo quiero parar de llorar y soy incapaz. O bueno, o un vecino me dice que se le ha muerto el hermano y a mí lo que me da es un ataque de risa. Y algún paciente me ha dicho, te da la sensación de que te estás volviendo loco, ¿no? Entonces, nosotros como asociación reivindicamos muchísimo que esa evaluación neuropsicológica del paciente se haga, porque muchas veces el paciente sí comprende que esa labilidad emocional se debe a una afectación pseudovulvar, pues seguramente, bueno, pues digamos que sepa que es un síntoma más o que puede ser un síntoma más de la enfermedad. Y de cara a los cuidadores, pues también le viene muy, muy bien, porque el cuidador muchas veces piensa, oye, se ha vuelto un tirano o no le importa que yo le vea llorar en todo momento, sino que entiende que el paciente no puede controlarlo. Actualmente, para la labilidad emocional en la ELA, solamente hay un medicamento que se hace por solución magistral, que es el Nuedexta. La comunicación con los pacientes de ELA. Bueno, el mayor reto que tenemos los psicólogos cuando nos ponemos delante de un paciente de ELA, y a mí me pasó, es que yo llegué a una casa y lo único que me encontré era, si quiere decir que sí, va a mirar hacia la ventana, y si quiere decir que no, va a mirar hacia la puerta. Y claro, yo dije, bueno, pero aquí lo importante es lo que él me comunique a mí, no lo que yo le pueda decir a él. Entonces, para mí fue un reto enorme. Voy a pasar aquí, porque no sé cómo voy de tiempo. Y como asociación, pues lo primero que hicimos es indagar a ver qué había en el resto de, bueno, pues de España o de Europa en sistemas de comunicación y conocimos lo que eran los ratones oculares. Actualmente este es el dispositivo que dejamos en la asociación, es el brazo articulado para posicionarlo. Ella es una paciente de la que aquí se quitó la mascarilla para que no se viera en cámara. Y a través de la mirada la persona puede manejar su ordenador y tiene un sintetizador de voz. Ya hemos llegado a un punto de precisión en donde cuando se diagnostica una persona ELA, pues le recomendamos que grabe su voz para que luego ese sintetizador de voz sea con su voz, no sea la voz que todo el mundo escuchaba de Stephen Hawking, que es una voz robotizada, ¿vale? O la voz de Siri. Bueno, quiero comentaros en el tema de comunicación, que para mí es muy importante, son los obstáculos que hay. Es decir, cuando un paciente de ELA empieza a tener muchas dificultades para hablar y no puede usar las manos, pues rápidamente tenemos que empezar a adiestrarlos en el sistema ocular. Primero tenemos que ver que no existan alteraciones cognitivas frontales. Yo tengo un número de casos bastante importante de personas que eran personas pues muy ilustradas, personas con uso de ordenador, médicos, notarios, en donde se ponen delante de la pantalla y te dicen los cuidadores, es que Patricia, yo no sé por qué, no sabe, no sé, es que se pone muy nervioso, no sabe. Bueno,
habría que hacer una valoración si hay algún tipo o inicio de demencia frontotemporal, la persona es demasiado impulsiva, la persona no tiene capacidad para concentrarse, entonces la persona no puede aprender ese nuevo sistema, ¿no? Exploración sobre su pronóstico. Yo he tenido algunos casos en donde se han negado a aprender ratones oculares porque luego en la intimidad me han dicho, Patricia, yo creo que no creo que me queden más de 3, 4 meses de vida, ¿no? ¿Tiene sentido que haga tanto esfuerzo por aprender este sistema? Porque lógicamente sencillo no es. Bueno, muchas veces le aclaramos que el pronóstico dependerá de las medidas invasivas que tome para vivir. Si se va a hacer una traqueotomía, un paciente de ELA puede vivir mucho tiempo, ¿vale? Evaluar los deseos por los que necesita no solamente comunicarse. Yo tengo muchas personas que han usado todo este sistema pues para, como dicen ellos, dejar arreglado todo, ¿no? Desde aspectos bancarios, desde, bueno, pues tenemos muchos padres que han dejado cartas para sus hijos, ¿no? Cuando ellos sean mayores o le han contado, digamos, que cómo estaban viviendo la enfermedad a sus hijos que todavía eran muy pequeños. Es decir, te da una posibilidad pues de no solamente comunicarte en la hora, sino lo que tú quieras planificar, digamos, para tus seres queridos. Pero un tema súper importante para los sistemas de comunicación es sensibilizar al cuidador y otro tema súper importante, ayudarles en el entrenamiento hasta que realmente manejen bien ese sistema ocular, porque imaginaos para una persona que solamente puede mover los ojos, lo que es que se descalibre el ordenador o que de pronto no le vaya, es decir, la persona tiene que estar a su lado durante aproximadamente 1 o 2 semanas hasta que consiga hacerse con el sistema. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Este es uno de los dípticos que tenemos en la asociación, en donde se ve diferentes sistemas. Ya, pues lógicamente se ha quedado un poco obsoleto porque a nivel tecnológico todo mejora, digamos, por ejemplo, en las aplicaciones está actualmente el Grid 3. Hay también un control del ordenador a través del movimiento de la cara, no solamente de la vista, pero ese no lo aconsejamos porque es agotador para un paciente de ELA. Y tenemos para los pacientes con demencia frontotemporal, que ellos no son capaces de poder aprender nada tecnológico, pues tenemos unas gafas con un puntero láser para que ellos puedan señalar en los pictogramas, ¿vale? La asociación cuenta con una guía de comunicación y autonomía y es muy importante, hablamos de autonomía, porque el ordenador le da una ventana al mundo a un paciente de ELA que no es solamente guasear, ¿no? Es todo lo que podemos hacer todos con un ordenador, desde pedir las voluntades vitales anticipadas a lo que tú quieras gestionar. Esto, el otro día, en un domicilio de un paciente con ELA traqueotomizado joven, pues tiene un ratón ocular y a la vez tenía este panel que a mí me pareció, solamente le queda el movimiento de esa pierna y indicaba así porque él me decía, bueno, hay momentos en donde, Patricia, no siempre tengo el ordenador delante mía, me acabo de despertar, todavía ni me lo han encendido y necesito decir, pues que, bueno, pues lo que sea, ¿no? Que me saquen los mocos o cualquier dato, o sea, que desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Aquí son algunas de las entidades que trabajan en comunicación aumentativa. Quinera, no sé si la conocéis, es una empresa catalana creada por dos hermanos, uno con esclerosis múltiple que falleció el año pasado, y luego otras que son muy interesantes, que es el UTAC en Barcelona, que solamente tiene terapeutas para la comunicación alternativa de los pacientes, lo cual me parece maravilloso. Yo creo que es un signo de progreso cuando entendemos que la comunicación no es algo más. La comunicación para una intervención psicológica, para una evaluación, es imposible si no hay comunicación. Es decir, es algo que yo creo que los psicólogos tendríamos que demandar continuamente, que en las consultas, de hecho en las consultas médicas, sean de fácil comunicación para nuestros pacientes. De hecho, un tema que hacen los pacientes de ELA cuando van a acudir a consulta y que son incapaces de comunicarse es
solicitar el email al médico, al equipo médico, y ellos mandarle las preguntas previas con días de antelación para que se las resuelvan el día, ¿no? Porque si no son incapaces. Bueno, pasamos ya a ELA y demencia frontotemporal. Hemos dicho que solamente el 10 o el 15% de los pacientes de ELA tienen ELA y DFT. Para considerar que hay una posible demencia frontotemporal, tenemos que tener alguno de estos tres síntomas que aparezcan de forma persistente o recurrente, que bueno, que yo aquí si sois psicólogos que trabajáis habitualmente en demencia, los conocéis de sobra. Importante es que en la demencia frontotemporal hay déficit en la función ejecutiva, pero hay bastante preservación de la memoria y las habilidades visoespaciales. Existen algunas escalas para evaluar el deterioro cognitivo-conductual en ELA y en ver si hay demencia frontotemporal, pero como os digo, muchas veces el paciente colabora poco. Primero por la anarquía total que tiene y por los problemas para poder escribir. Existe también esta guía de 2013 que requiere de un tiempo por parte de los afectados para cumplimentarla. En general, las ELAs y el deterioro cognitivo vamos a tener más o menos estas 5 posibilidades. Hay desde luego ELAs en donde no hay ninguna alteración cognitiva ni conductual, son personas pues con unas capacidades completamente intactas y no tienen ninguna dificultad. Las vamos a tener con alteraciones cognitivas leves y está muy caracterizada, como os comentaba, con la disfunción ejecutiva, es decir, son personas con una dificultad para poder mantener la atención o la concentración que es llamativa, ¿no? Es continuamente, de hecho yo me he encontrado casos en donde son incapaces de tener una conversación medianamente natural porque continuamente tienen que saltar de tema, continuamente, ¿vale? No son capaces. Alteraciones cognitivas conductuales leves, ¿no? La apatía es hasta el 60% de los pacientes lo presenta y a veces se confunde con esa depresión, ¿no? Falta de flexibilidad mental, cambio en hábitos y conductas inapropiadas. Algunos que llevan asociadas pues tantas las alteraciones cognitivas y conductuales y por último la DFT. Comentaros que por lo menos los casos que yo he visto de ELA con demencia frontotemporal, primero tiene el diagnóstico de DFT y luego de ELA. Siempre precede el deterioro cognitivo severo a la ELA, por lo menos los casos que hemos visto. La comunicación con pacientes con demencia frontotemporal, tener en cuenta que no solamente nos estamos encontrando con la demencia frontotemporal, sino con un paciente que es incapaz de hablar y un paciente que es incapaz de escribir, ¿no? Entonces eso dificulta todavía muchísimo más. Si ellos pueden hablar, quizás lo más importante es no tener prisa, porque realmente es muy difícil porque es muy lenta la comunicación con ellos. Ellos habitualmente lo que usan son paneles de comunicación y por lo tanto nosotros casi lo que nos piden es no te adelantes y déjame terminar, ¿no? Bueno, esto yo creo que no hace falta ni que lo comente. Como resumen, deciros que hasta un 40% de los pacientes con ELA presentan algo de afectación cognitiva y conductual en diferentes grados, es decir, algunos en un grado muy, muy leve, pero algo hay. Lo comento también porque tengo muchos cuidadores que a veces modifican la relación que tienen con su pareja, que es afectada de ELA, porque consideran, pues, es una persona que ya jamás me pregunta cómo estoy yo, es una persona que, le he transmitido, ¿no? Pues la muerte de mi madre y se ha quedado exactamente igual, aparentemente no le afecta en nada, es decir, tenemos simplemente que poner, digamos, en antecedente a ese cuidador y decir, quizás su marido necesita una evaluación psicológica porque, lógicamente, esa falta de empatía total ante la muerte de un familiar nos puede dar pistas de que hay un deterioro, ¿vale? Los cambios neuropsiquiátricos preceden a esos síntomas motores, es muy curioso. Yo en algún caso cuando se me vienen ya con el diagnóstico de FTLA,
los cuidadores siempre me dicen, dice Patricia, cambió de personalidad, era otra persona, porque la DFT quizás lo más llamativo es la desinhibición que tiene el paciente esto despista mucho porque las personas siempre cuando hablan de demencia siempre lo asocian a problemas de memoria y tal, y eso no pasa en la ELA, ¿no? Son más bien cambios neuropsiquiátricos. No se ha demostrado de forma definitiva que los pacientes con fenotipo vulvar tengan más incidencia de afectación cognitivo-conductual, aunque sí se ha sugerido. Es decir, cuando una ELA, por resumen, cuando una ELA se inicie por una afectación vulvar, es decir, empiece por problemas respiratorios, por problemas por hablar o por tragar, va a tener mayor probabilidad de tener afectación cognitiva. Existe una guía que no sé si la conocíais ya, la hizo la Universidad de Deusto, es muy sencillita, desde luego es para cuidadores totalmente, es a un nivel muy divulgativo, unas 35 o 40 páginas, no creo que tenga más, y en donde pues se muestra una guía de apoyo psicosocial. Trata un poco de explicarle el por qué su familiar se comporta así. Y creo que bueno, que es bastante buena. Ya simplemente comentaros un poco que en la asociación tenemos pues guías de todo tipo, tenemos guías para urgencias, guías para cuidados respiratorios, es decir, podéis encontrar absolutamente todo el material que necesitéis. Tenemos talleres de todas las temáticas en YouTube, tenemos algunos por un neuropsicólogo que personalmente me parece un gran neuropsicólogo que es de Bilbao, sobre el deterioro cognitivo en el paciente de ELA y podéis encontrar nuestro canal de YouTube. Nosotros como asociación, desde luego, comentaros también que trabajamos encarecidamente por conseguir unos retos sociosanitarios que, bueno, creo que algunos lo hemos conseguido, como son las unidades multidisciplinares provinciales, pero todavía digamos que tenemos un gran reto que es cómo conseguir, yo creo que eso seguramente lo compartimos, ¿no?, con la Confederación de Asociaciones de Alzheimer, que es cómo conseguir el apoyo y los servicios, ¿no?, para los cuidados de nuestros seres queridos. Simplemente terminar mi presentación con los servicios de la asociación. Aquí falta la ayuda domiciliaria, que lo hemos incorporado este año, y la logopedia. Y la logopedia, nosotros los pacientes de ELA no la hacemos porque tenga un proceso recuperador, porque en absoluto ayuda la logopedia, desgraciadamente, pero sí lo hacemos para que se le vaya formando al paciente en los sistemas de comunicación alternativos. Así que nada, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición pues para preguntas o cualquier comentario que queráis hacerme.